Buenas tardes, Dios les bendiga otra vez, mis amados hermanos. Venimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que es parte de esta bendición de la revelación del Evangelio de Jesucristo para todas las naciones, de lo cual al Señor le ha placido escoger a Misión Cristiana el Calvario para que Misión Cristiana el Calvario sea esa iglesia gloriosa, esa iglesia preciosa que Él viene a presentarse a sí mismo, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. La vez pasada estuvimos hablando sobre la vida victoriosa de los que han sido introducidos a Cristo, o sea, hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. Todos somos cuerpo de Cristo. Y dice la palabra del Señor que somos miembros los unos de los otros y cada miembro tiene su propia función, para lo cual es necesario que nosotros la conozcamos para que de esa manera la hagamos igualmente como el Señor enseña. Él no hace nada por sí mismo, sino todo, dice, lo que ve hacer al Padre, lo hace el Hijo, así como el Padre lo hace igualmente, Él también lo hace. Por eso nos gozamos. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por nuestros hermanos que han tenido a bien el conectarse para escuchar esta enseñanza preciosa y aprender a ser miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo, ser esos cristianos victoriosos, llenos del Espíritu Santo, porque es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros para que de esa manera establezcamos el reino de Dios, no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino en todos los confines de la tierra. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de aprender de cada uno, Señor, de nuestros hermanos que nos enseñan y la palabra, Dios, que nos das a través de la Biblia para que nosotros la escudriñemos y la hagamos, Señor, igualmente, y bendigamos a cada uno, Señor, poderosamente, Señor bendito, usando tú la palabra a través, Señor, de cada instrumento que tú, Señor, tienes en Misión Cristiana el Calvario. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar ahora con la posición por estar en Cristo. Al estar en Cristo, pues, el Espíritu Santo nos coloca en el lugar que nosotros debemos estar. Es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos enseña, como hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Y nos recuerda también todo lo que nosotros oímos del Padre para que igualmente también lo hagamos. Entonces nos coloca a nosotros también en una posición de autoridad. Hablábamos de la autoridad que Jesús tiene sobre la iglesia y la autoridad que le da a la iglesia para hacer las mismas obras. Entonces, de esa manera es que nos vamos desarrollando y vamos viendo la gloria del Señor cumplirse en medio de esta generación, como dice la palabra del Señor, que es malvada y es perversa, pero los hijos de Dios vamos a hacer una diferencia en medio de esa generación. Sobre toda obra, dice, de cualquier índole, porque la Escritura dice que sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Y como nosotros somos el cuerpo de Cristo, entendamos esto, usted y yo somos el cuerpo de Cristo, somos revestidos del Señor, somos revestidos del Espíritu Santo, somos revestidos del poder de esta palabra gloriosa que nos hace que manifestemos el poder de Dios en medio de todas las naciones. Nosotros somos esa gente
que tiene que marcar, que tiene que alumbrar, que tiene salir de debajo del almud, debajo de la mesa y ponerse en alto para alumbrar, ya que se necesita que la luz esté en alto para que alumbre a todos. Aleluya. Entonces, porque dice la palabra del Señor aquí en Efesios 1, 21 y 22, porque sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, entendamos pues lo que somos. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Ah? Y sobre todo nombre que se nombra, no solo dice en este siglo, sino también en el venidero, no solo ahora, sino siempre. Me recuerda cuando el Señor Jesús le da aquella palabra poderosa a los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, cuando fueron investidos allá en el aposento alto, en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Donde nos muestra que dice que Pedro se puso en pie con los 11 y empezó a predicarle a la multitud y se convirtieron 3,000 hombres ese día, ¿verdad? Porque llega el Espíritu Santo, compungió a estas personas de pecado y les hizo reaccionar, y entonces vienen y le hacen la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces el apóstol Pedro y los 11 les dijeron que se arrepintieran, que se bautizaran y que iban a recibir el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque es el que se encarga de guiarnos y de conducirnos a toda justicia y a toda verdad. Y lo bueno que esto es para todos. En el verso 39 del capítulo 2 de Hechos dice, porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros padres, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todos cuanto el Señor Jesús llamare. Entonces, el Señor lo ha llamado a usted para que usted sea su hijo, para que usted sea su discípulo, para que usted aprenda a discipular a otros y se deje también discipular. Es importante que nosotros entendamos que este discipulado es una tarea que la iglesia tiene constantemente que ejecutar para que las almas se conviertan, luego enseñarles cuál es el propósito por el que fueron atraídos o integrados al cuerpo de Cristo, para que no se queden sin producir fruto, porque es necesario producir fruto. El que no produce fruto dice que es quitado, es echado fuera, y el que produce fruto, la diferencia es que es limpiado con el propósito de que produzca más fruto y mucho fruto. Entonces entendamos pues este proceso para que de esa manera aprendamos a ser esa verdadera clase de discípulos perfectamente formados al nivel de la estatura de Cristo. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio, dice, por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Porque somos, dice, ese cuerpo y por lo tanto tenemos todo de él. O sea, la genética de Cristo. Toda la forma de Cristo la tenemos los que hemos sido lavados y limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Porque somos ese cuerpo y por lo tanto tenemos todo lo de él, no nos falta nada de él. A eso se le llama estar pleno, o sea, estar lleno, estar completo, como lo refiere Efesios 1:23, a la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, dice, que todo lo llena en todo. Esto es la iglesia. Veíamos el domingo pasado, donde dice que trajo todas las cosas, las sometió bajo sus pies, o sea, bajo los pies de la iglesia, para que
la iglesia manifestara el poder glorioso de Dios en medio de una generación que está corrompida. Entonces la iglesia debe de ser ejemplo de esta generación para que todos se conviertan al Señor Jesús, se vuelvan al Padre y vengan a Él, para que, como dice el Señor, ¿verdad? Volveos a mí, como enseñábamos el miércoles, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Eso es lo que el Señor promete. Ahora, cuando hablamos de posición, ¿qué obtenemos por ser cuerpo? ¿Qué obtenemos por ser cuerpo? Es algo maravilloso e incluso para muchos inalcanzable. Muchos creen que no se puede. A veces cuando les hablamos que se tienen que bautizar, dicen, es que yo no estoy preparado, es que yo no puedo todavía. ¿Qué es lo que está esperando? ¿Que el Señor venga por su iglesia y quedarse aquí? ¿O quiere estar con el Señor para siempre? Desde ahora tenemos que, la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Que las cosas viejas pasaron. He aquí dice, todas son hechas nuevas. Esto nos lleva a que debemos entender que no es por fuerza humana, no es por que yo tenga la capacidad humanamente. Recordemos una cosa, la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la carne y refiriéndose al espíritu. Dice que la carne es débil, la carne no se puede sujetar a Dios, no puede, dice. ¿Por qué? Porque es débil. Pero el Espíritu dice que vivifica, el Espíritu da vida, el Espíritu nos da la fuerza, nos da la capacidad, y es donde tenemos nosotros que aprender a vivir bajo la guianza del Espíritu. Si hemos nacido de Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu. Por eso el Señor, cuando les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces dice, me serán testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabo y glorifico a Dios porque a estas alturas, ya pasados más de 2000 años, el Evangelio de Cristo se sigue predicando y tiene la misma potencia, la misma fuerza, la misma capacidad de hacer las cosas que hizo Cristo, las que hicieron los apóstoles en aquel tiempo, y ahora los hijos de Dios también debemos hacer las mismas cosas y hacerlas aún mayores y mejores todavía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros es quien hace las cosas por cada uno de nosotros. Aprendamos eso y vamos a ver la gloria del Señor. Nunca se resista y diga, yo no puedo. Y ya se salen, algunos hasta se van de la iglesia porque ya no quieren, porque se sienten impotentes, incapaces. Y eso no es así. Dice la palabra que los que estamos en Cristo sí podemos. No dice hay ninguna condenación hay, dice para los que están en Cristo Jesús. Entonces, mi cuidado, su cuidado tiene que ser estar en Cristo, para que podamos, como el apóstol Pablo, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo puedo quiere decir todo, no es parte, no es algo parcial, es todo. ¿Por qué? Porque estamos sumisos a la voluntad del Señor y estamos dispuestos a hacer la voluntad misma del Señor tal y como Él nos lo demanda y nos exige que lo hagamos. Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento, nos convirtamos y nos volvamos a Dios para que Él sea nuestro Padre, Él sea el que nos fortalece, el que nos ayude. En ninguna acción de los hombres que se sometieron a Dios, ellos hicieron por su propia fuerza las cosas.
siempre el Señor estaba con ellos. Vemos allá un Josué, Jesús le dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Entonces quiere decir que es el Señor. Por eso el Señor, cuando les manda a sus discípulos y les dice que vayan, que prediquen el evangelio, que hagan discípulos a todas las naciones, que les enseñen todas las cosas que Él nos ha enseñado en Mateo 28, 19 y 20. Y he aquí, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es el Señor en nosotros quien ejecuta y hace que se cumplan las cosas. No somos nosotros, nosotros solo somos sus instrumentos que Él usa para que la gloria del Señor se manifieste en medio de estos tiempos donde mire cómo está la gente. La gente busca soluciones, la gente busca paz, la gente busca que le ayuden, la gente busca que se le haga todo, pero nunca quieren buscar a Dios. Cuando lo que dice la Escritura es que busquemos primeramente el reino de Dios y todas, dice, estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿pero qué es lo que hay que hacer primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. No es buscar mi justicia propia, no es buscar que a mí solamente me hagan bien. Y qué bonito, ve usted cómo está el mundo convulsionado, revolucionado, haciendo tantas cosas indecentes y la palabra de Dios no está en ellos, ni Dios está con ellos, porque el Dios de este siglo dice que tiene entenebrecido el entendimiento de los hombres, para que viendo con los ojos, dice, no vean, y oyendo con sus oídos, no oigan ni entiendan con el corazón las cosas estas que el Señor demanda. Esto solamente lo entendemos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entendido el proceso del nuevo nacimiento, que nos hemos bautizado en agua y hemos sido también bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Me llama la atención cuando Juan el Bautista, dice que vino de antemano para preparar el camino del Señor, y en un momento el Señor le dice que sobre quien él vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el Mesías, el enviado del Señor. ¿Y qué pasó cuando eso sucedió? Dice que vino el Espíritu Santo, pero aparte de venir el Espíritu Santo, para que todos lo escucharan, también dice que vino una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia, con quien estoy satisfecho, en él me voy a glorificar. Y el Padre se glorificó en su Hijo, porque Cristo lo glorificó a él, entendiendo el proceso del diseño, del plan divino que el Padre tenía y tiene preparado para el día del fin también. Y este plan lo tiene que llevar a cabo la iglesia gloriosa. Y Misión Cristiana no está fuera de esa iglesia gloriosa. Estamos dentro de ese proceso para que hagamos conforme a todo lo que Cristo nos ha mandado hacer. Y eso es predicar el reino de Dios. Sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. De gracia, dice, recibiste, dad de gracia. Entonces, que Dios bendiga la palabra que nos da el poder, nos da la autoridad y nos ayuda, el Espíritu Santo que nos ayuda a someternos a hacer la voluntad del Padre. Ahora, cuando hablamos de posición que obtenemos por ser cuerpo, es algo maravilloso e incluso para muchos es inalcanzable. ¿Por qué? Porque no quieren despojarse de la naturaleza vieja.
quieren seguir cargando con el pasado, quieren seguir llevando a cuestas el pecado. No tiene usted y yo, tenemos que dejar el pecado completamente. Los hijos de Dios, dice allá en Primera de Juan, no pecan. ¿Por qué no pecan? Porque la simiente de Cristo está en ellos. Entonces, pero esto es real y es verdadero, porque así lo refiere la Escritura en Efesios 2, 5 al 6. Y mire lo que dice: por gracia sois salvos, y juntamente, dice, con Él, aún estando, dice, vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente, dice, con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo? ¿Se ha preguntado? La palabra dice que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, si dice que ahí asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, los que morimos en Cristo vamos a estar sentados en los lugares celestiales. Y vamos a manifestar la gloria de Dios. Y los que vivimos todavía aquí en la tierra, vamos a manifestar la gloria de Dios sentados en los lugares celestiales. Dice que fuimos resucitados con Él y colocados en lugares celestiales con Él. Por tanto, entendemos que no es estar cerca de Él. Tampoco es que Él está sentado a un lado del Padre y nosotros en otro lugar. Lo que ahí dice es que estamos sentados juntamente con Él, porque Él es la cabeza y yo soy miembro de su cuerpo. Usted es miembro de su cuerpo y eso nos hace estar sentados donde Él está sentado también, en la misma posición, en el mismo lugar. No es un lugar diferente, es en los lugares celestiales, para que veamos la misma gloria del Señor. Me llama la atención también allá en el verso 11 de Mateo 13, cuando el Señor expone las parábolas del Señor y los discípulos les hacen la pregunta y le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Y el Señor les responde: porque a ustedes, a vosotros, os he revelado, os he dado a conocer el reino de los cielos o los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. ¿Por qué? Dice: para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan con el corazón. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a todos a entender correctamente la palabra, pero que también de verdad nos sometamos a su autoridad, nos sometamos a Él y vengamos humildemente y sencillamente a sus pies, reconociendo que nosotros sin Cristo no valemos nada, pero en Cristo valemos la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo dice que es poderosa para limpiar todo pecado de las personas, del ser humano. Dice la palabra del Señor Jesús, dijo que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma. ¿De qué le sirve? Hay mucha gente poderosa humanamente porque tiene dinero, pero ¿de qué le sirve el dinero? El dinero no lo va a sacar o salvar de la perdición eterna si no se convierte a Cristo. Siendo pobre o siendo rico, siendo como sea, necesita, todo ser humano necesita a Cristo en su vida, para que de esa manera pueda ser librado de la perdición eterna. No hay otra forma de poder ser libre del pecado. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese entendimiento tiene que estar conmigo. Aún dentro de la iglesia hay muchos hermanos que no han entendido y creen que son parte del reino de los cielos, pero todavía no se someten
a la autoridad divina del Señor, para dejar el mundo y hacer las obras que el Señor nos manda que hagamos. Y una de ellas y las mejores son predicar el reino de Dios, sanar toda enfermedad, echar fuera todo demonio. Estas son ordenanzas del Señor que le dio a la iglesia. Se las dio a sus discípulos porque los discípulos eran la iglesia en aquel tiempo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre aquella declaración que el apóstol Pedro hizo, tú eres el Cristo amado, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, tenga en cuenta que usted como iglesia, que se venga cualquier revolución, cualquier tumulto, cualquier distracción, no nos debe sacar del centro que tenemos, del modelo que tenemos, Cristo Jesús, nuestro Señor. Es a quien debemos honrar en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, y debemos amarlo hasta aún con nuestra propia vida y pagar si es necesario. Pero tenemos que estar firmes y constantes y ver que no caigamos. Fuimos resucitados con Él y colocados en lugares celestiales con Él. Por tanto, entendamos que no es estar cerca de Él, tampoco es que Él está sentado a un lado del Padre y nosotros en otro lugar. Lo que ahí dice es que estamos sentados juntamente con Él, porque Él es la cabeza y yo soy miembro de su cuerpo, y eso me hace estar sentado donde Él está sentado, en la misma posición. Se lo repito para que se le quede y no se le olvide y lo entienda quién de verdad es usted y quién también soy yo. Tenemos que aprender a vivir un estilo de vida al estilo de Cristo. Y entonces seremos, si se puede llamar así, el orgullo de Cristo, la satisfacción de Cristo. Que el sacrificio que Él hizo en la cruz no fue en vano, porque hay almas agradecidas que se entregaron al Señor y ahora le servimos y le amamos. Y si es necesario dar nuestra vida, la damos. ¿Por qué no? El Señor dio su vida por todo el mundo y no la dio por gente justa, la dio por gente pecadora, por gente que estaba alejada del reino, estaba descarriada, estaban desordenados. Pero ahora que venimos al Señor, nos ordenamos y nos componemos, nos arreglamos con el Señor. Nos ponemos a cuenta. Y ahora le podemos decir, como dijo Saulo de Tarso, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Qué importante es, hermanos, que entendamos lo que significa convertirse al Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el yo queda fuera y queda lejos de nosotros. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en todo lo que Dios nos demande. A Él le plació mostrarnos a nosotros su gran poder, su riqueza, su amor y gran bondad, como lo refiere Efesios 2:7. Mire lo que dice, para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué precioso es entender que el resucitar con Cristo y haber, gloria a Dios, y haber sido introducidos en su cuerpo, nos hace o me hace tener un sentido de que le pertenezco y que soy del Señor. Ya no soy mi dueño, ya no me gobierno yo solo, ya tengo quien me gobierne, ya tengo quien se encargue de dirigirme, y es el Espíritu Santo que nos hace uno,
Ya no somos nosotros mismos. Ese yo muere, termina. Dice en Colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, eso es lo que vamos a anhelar ahora. Ya no vamos a anhelar lo terrenal, porque esto no nos va a servir para mucho. Pero mientras estemos en esta tierra, humanamente tenemos que trabajar. Todo ser humano tiene que trabajar. Pero quiero decirle que usted no trabaja 24 horas al día. Y el día tiene 24 horas. Por lo tanto, es tiempo de darle al Señor un buen tiempo de ese tiempo, para que Dios sea glorificado y nos bendiga y se agrade de nosotros. Y eso nos va a hacer gente distinta. Me hace tener, dice, un sentido de que le pertenezco, soy de Él y Él es mío, somos uno. Eso era lo que Jesús oraba al Padre cuando dijo en Juan 17, 20 al 21, mas no, dice, ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer, dice, en mí, por la palabra de ellos. Mire qué importante es esto. Tenemos que entender la palabra del Señor. Para que todos, dice, seamos uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, dice, sean uno. Así, dice, como nosotros somos uno. Aquí habla de unidad. Aquí habla de amor. Aquí habla de no estar divididos en nada. Tenemos que tener la mente de Cristo. Es hecho, dice Pablo, que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que pensar como Cristo, tenemos que hacer como Cristo. No podemos llegar a esas limitaciones de decir, no se puede, es imposible, eso era en otro tiempo. Pues Jesús, el Señor y Dios son el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. El que guió a Jesús es el mismo que guió a los apóstoles y a los discípulos. El que guió a ellos es el que guió a Pablo, a Felipe, a Esteban y a todos los que se nombran en la palabra del Señor. Y es el que guía a la iglesia, porque la iglesia sin el Espíritu entonces no es iglesia. Tiene que ser guiada por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entendamos esto es precisamente lo que implica ser bautizado en el Espíritu, llegar a ser uno con Él, pero es importante creerle a Jesús y amar lo que dice en su palabra. Cuando yo leo la palabra, tengo que amar lo que ahí dice y debo de atenderla. Y escribirla en mi corazón, o sea, escucharla con mi alma, con mi espíritu, atesorarla para que se realice lo que Él dijo en Juan 14, 23. ¿Qué fue lo que dijo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, dice, le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. No solo somos introducidos en Él, sino que Él viene a hacer morada en nosotros, una perfecta unidad con Cristo, con el Padre. Usted lee todo el capítulo 17 de San Juan, ahí ve un vínculo perfecto de unidad entre el Padre, entre el Hijo, el Espíritu Santo y su iglesia. Para que no dejemos nosotros cabos sueltos y nos distraigamos, debemos aprender que la palabra del Señor es espíritu y es poderosa y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra del Señor, y puede, dice, penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, los tuétanos, las coyunturas y todo. Eso hace la palabra del Señor. Eso especialmente es la palabra de Dios. La expresión maravillosa de ser cuerpo de Cristo. Entendamos, la expresión maravillosa de ser
cuerpo de Cristo. Primera de Juan 3:11 dice en la Reina Valera, revisada del 60, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Oiga pues, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Qué difícil, ¿verdad? El carácter a veces nos traiciona. Y qué triste es cuando yo me dejo dominar por el carácter y me pierdo la bendición de Dios. Porque el Señor dice que si yo no perdono a mi hermano, tampoco Él me perdona. Entonces, cuando la gente busca el perdón de Dios, debe perdonar a su hermano si tiene algo contra él. Y eso es bien importante. Desde que es evangelizada, toda persona debe saber que viene a formar parte de un cuerpo y que la demanda de Dios a cada miembro de ese cuerpo es que nos amemos unos a otros. Aquí los caracteres tienen que ser traídos a Cristo para que Cristo los forme, Cristo los sujete y estén bajo su gobierno, y entonces aprendamos a sujetarnos los unos a otros como los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Dice, cuando creemos en Cristo y somos introducidos por el Espíritu Santo al cuerpo de Él, Él nos hace parte del Señor. Ya no somos de otro cuerpo. Venimos a formar un cuerpo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Aquí no hay diferencia entre judío y griego, ni entre hombre y mujer, ni esclavo ni libre. Ahí en el capítulo 11 de Primera de Corintios, ahí Pablo pone las diferencias, marca las diferencias. En Cristo ya no hay hombre, no hay mujer. Alguien le hacía una pregunta a un orador en la televisión un día de esta semana y le decía que cómo nos íbamos a ver en el cielo. Si allá nos íbamos a ver como papá, mamá, esposo, esposa. Y luego viene a mi mente aquella cita y aquella pregunta que le hacen los fariseos al Señor de una mujer que había vivido con 7 de sus hermanos y todos se fueron muriendo y ninguno dejó descendencia, pero todos fueron hombres o esposos de aquella mujer. Y entonces el Señor les da una respuesta y les dice, erráis ignorando las Escrituras. Porque en el reino de Dios no se van a casar. O sea, allá no se va a pensar en eso. ¿Cómo va a ser? Allá Cristo es el centro de todo. El Padre es el centro de todo. Y Él es el que va a gobernar. Ahí yo creo que no va a haber tiempo de pensar ni en sufrimientos ni en nada, porque todo será el Señor. Él dice que va a ser la gloria de todo, el resplandor de todo, al punto que dice que no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque Él será el resplandor. O sea, el resplandor de la gloria de Cristo nos va a iluminar y nos va a enseñar todas las cosas. Y no vamos a tener otro tiempo más que para adorarlo a Él y expresarle gratitud por habernos librado de la muerte, del pecado. Bendito sea Dios. Comprendamos la importancia de formar parte de su cuerpo para poder funcionar. Es importante que usted sepa qué posición usted y yo adquirimos en el cuerpo de Cristo. Este trabajo en la iglesia como cuerpo no es de una persona. El cuerpo lo formamos todos los miembros de la iglesia, pero somos miembros de Cristo, de su cuerpo, y somos guiados por el Espíritu Santo. Es un mismo Espíritu que nos guía a todos. Es un mismo ser que está en nosotros.
no hay dos Cristos, hay uno solo. Y tenemos que desarrollarnos y creer en el cuerpo de Cristo. Debemos entender que tenemos una cabeza que nos dirige, que nos gobierna, a quien tenemos que obedecerle. A partir de ser introducidos al cuerpo de Cristo, ya no hay diferencia entre ser hombres o ser mujer. No hay diferencia racial, no hay diferencia cultural, sino que tomamos parte de Él y nos hace ser uno con Él. Hay muchas ideas equivocadas y necesitamos derribar esquemas antiguos, argumentos, fortalezas, dicho en otras palabras, filosofías y esquemas equivocados. Qué triste, vuelvo a decir, mire la condición, cuánta manifestación, no en una ciudad, en todas las ciudades, en todas las naciones, en el mundo entero, porque ninguna autoridad cumple justicia de acuerdo a la palabra del Señor. Hay naciones que fueron establecidas y se desarrollaron bajo las bases de la palabra del Señor y fueron bendecidas y fueron prósperas en todos sus niveles y que ahora han sucumbido porque las nuevas generaciones han dejado al Creador de todas las cosas. Han dejado a Dios y se han vuelto a la vida de la vanidad, a la filosofía, al engaño, a la hipocresía. Queriendo ser sabios, se hacen necios, así dice la palabra del Señor. Y exigen tantas cosas, pero nada les va a funcionar, porque el secreto de todo o la condición o la solución de todo está en Jesucristo, nuestro Señor y fiel amado. Es a Cristo a quien tenemos que traerle toda la iglesia las cosas para que sean sometidas bajo las plantas de sus pies. Todo argumento debe ser traído a los pies de Cristo para someterlo y para que sea la autoridad del Señor la que gobierna sobre todo. Amada iglesia, queridos hermanos, entendamos que si estamos viviendo y haciendo las cosas incorrectamente, no esperemos cosas buenas, aunque seamos iglesia. Porque si somos iglesia, vamos a hacer como Él dice, no como nosotros pensemos. Mis pensamientos tal vez pueden ser buenos, mis deseos pueden ser buenos, pero si están fuera del diseño establecido por el Señor, nunca funcionarán, porque el Señor tiene un modelo, y ese modelo que nos modeló y nos enseñó cómo se hacen las cosas es Cristo Jesús, el Salvador de todo el mundo. El Espíritu de Dios mismo dice, nos hará vivir esta vida nueva, porque es en el Espíritu que tenemos que vivir, porque mora en nosotros. Las acciones malas de una naturaleza pecaminosa, los hábitos malos podrán ser vencidos por la obra y por la guía del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nuestra vida no va a ser cambiada por estrategias humanas, por sistemas humanos. Usted puede ver a los alcohólicos anónimos. Ellos tienen una organización donde se someten ahí prácticas, pero vuelven a caer a lo mismo, porque eso no funciona. Pero cuando venimos a Cristo, Él corta todas esas maldiciones. Y nosotros nos entregamos y le entregamos al Señor nuestra voluntad para que Él haga en nosotros conforme es su voluntad. Y le entregamos toda nuestra voluntad al Señor para que Él gobierne sobre nosotros, gobierne sobre nuestras vidas. Así lo dice Romanos 8:13. Y mire lo que dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu de hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque el pecado, la carne, mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida eterna. El Espíritu cambia
todos nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestras acciones. Y eso solamente lo vamos a lograr si estamos en Cristo Jesús. Si estamos unidos, como dice, amando al Señor. La demostración que usted y yo podemos darle al Señor que lo amamos es amándonos nosotros como cuerpo. Si nosotros como cuerpo no nos amamos, entonces nos convertimos en mentirosos. No amamos al Señor. Porque amar, dice el Señor, al que nos ama, hacerle bien al que nos hace bien. ¿Qué se gana con eso? Dice, ¿no hacen así también los del mundo? Esas prácticas las hace el mundo, las hace el pecador, las hacen todos. Oh, pero amar a los enemigos, ir una milla extra con ellos, eso no. Enseñaba el profeta César y su hijo Jairo el domingo sobre ir una milla más, sobre hacer la voluntad de Dios. Es que si se te asigna hacer una cosa en la iglesia, por poner un ejemplo, si tú eres el que diriges la música, los cantos, o tienes un grupo de comunión familiar, o perteneces a la asistencia, pero no es solo hacer lo que ahí se te manda hacer. Vas a estar dispuesto a hacer lo que muchos no hacen. Entonces vas a ser tomado en cuenta para hacer las cosas correctas de Dios. Vas a hacer más de lo que se te está delegando. No vas a hacer las cosas por compromiso. No vas a hacer las cosas porque te halaguen o te aplaudan. Las vas a hacer porque amas al Señor. Te reconozcan o no te reconozcan, las vas a hacer porque amas al Señor. Las vamos a hacer porque amamos a Dios, amamos a Cristo, amamos su obra, amamos, aleluya, la obra de Cristo en la cruz. Amamos la muerte de Cristo, pero amamos la resurrección de Cristo. Y con Él morimos y con Él resucitamos también. Y eso nos va a hacer personas temerosas de Dios. Las personas temen fallarle a Dios y en las fuerzas humanas nadie podrá vencer. Humanamente nadie puede hacer esta obra. Las obras de la carne son difíciles de vencerlas. Dice la palabra del Señor que la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede. Por lo tanto, debemos de aprender a vivir en el Espíritu. Porque si no vivimos en el Espíritu, entonces vamos a fallar. Y eso no es correcto ni es bueno. Tenemos que aprender del Señor. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así lo enseña Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las personas temen fallarle a Dios. Y en las fuerzas humanas nadie podrá vencer las obras de la carne. Solo teniendo la naturaleza de Dios y llenos del Espíritu de Dios, por haber sido introducidos al cuerpo de Cristo, es que se podrá vencer y se podrá hacer morir las obras de la carne. Hay que vivir como cuerpo. Hay que aprender a entender lo que somos. Recuérdese bien, usted y yo somos el cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia del Señor. Y la iglesia es su cuerpo. Ya en Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros, siendo miembros del cuerpo, debemos aprender a estar unidos.
La forma de estar unidos es por las coyunturas. Solo así nos mantendremos unidos al cuerpo de Cristo según Efesios 4:16. Mire, alce sus manos, examínese de aquí de los hombros hasta la punta de sus dedos. ¿Ok? Examínese. Aquí están las coyunturas y unen el brazo con el antebrazo, el hombro pues con el brazo, y aquí está la otra coyuntura y une el brazo. Pero aquí se une la mano. Pero mire la mano. Aquí tiene usted 5 dedos. De estos 5 dedos, este dedo que le llaman en los ministerios el apóstol tiene 2 coyunturas. Pero si ya ve los otros 4 dedos tienen 3 coyunturas para moverse. Examínelos, examínese usted. Entonces, ¿qué pasa si que cortamos estos dedos aquí? Se queda la mano sola. ¿Cómo se ve? Mire, tan perfecto que Dios hizo el cuerpo, poniendo los miembros en su orden correcto. Figúrese usted, mírese en un espejo si lo tiene ahí, o si no después de la reunión, vaya y mírese en un espejo. Figúrese que tiene la nariz en la frente, ¿cómo se va a ver? O que tiene el oído aquí donde va la boca, y la boca la tiene aquí donde va el oído. ¿Se mirará perfecto? No. Pues el cuerpo de Cristo es perfecto, y ese cuerpo es la iglesia. Y el Señor manda y demanda de nosotros que seamos perfectos, así como Él es perfecto. Que seamos santos así como Él es santo. Aprendamos esto y entendámoslo. Porque es la manera que vamos a ser formados y conformados a la estatura de Cristo. Usted fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser como Él. Y Él es el primogénito entre todos los hermanos. Entre muchos hermanos, dice ahí en Romanos 8. Entonces aprendamos y veamos cómo es Cristo, cómo Dios hizo el cuerpo. Y el apóstol Pablo recibió la revelación de comparar a la iglesia con el cuerpo humano para explicarle a todas las iglesias, tanto a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de los filipenses, de los colosenses, de los de Tesalónica, para explicarles cómo es que el cuerpo funciona. Y mire ahí lo que dice Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros, siendo miembros del cuerpo, debemos aprender a estar unidos. La forma de estar unidos es que las coyunturas, solo así nos mantendremos unidos al cuerpo de Cristo, según Efesios 4:16, que dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas, dice, las coyunturas que le acabo de explicar, que se ayudan mutuamente, según, dice, la actividad propia de cada miembro. Recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose, dice, en amor. Qué importante es el amor en esta obra del Señor. Qué importante es el amor en la iglesia. Qué importante es el amarnos, porque mire, como le decía antes, el amarnos, el mundo ama también. Pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, toda barrera. ¿Por qué? Porque el amor de Dios que nos ha sido dado no es un amor cualquiera. Lo vamos a ver adelante si podemos. Pero en 1 Corintios capítulo 3 el apóstol Pablo
especifica y explica correctamente lo que es el amor y de lo que es capaz el amor y lo que muchos pueden hacer, pero si no tienen el amor de Dios, no les va a servir de nada. Las coyunturas en el cuerpo de Cristo nos unen a cada miembro, a cada discípulo según el orden que le corresponde a cada uno en el cuerpo. Las coyunturas permiten movimientos a cada miembro para que ejerza su función. Por la flexibilidad podemos ejercer funciones correctas y desarrollarnos en nuestras funciones. Hace que se trabaje en armonía. Las coyunturas en el cuerpo de Cristo son el amor ágape y entendemos que Dios es amor. Es Cristo mismo, su esencia, su naturaleza. Él en sí es amor. Cristo es amor, por eso mandó que nos amáramos los unos a los otros. Si estoy unido en amor, me permite hacer mi función y ese accionar alimenta a los demás y a cada uno debe tener una misma expresión como es cabeza por ser cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender. Por eso enseñamos esta palabra, para que todo el cuerpo, bien concertado, como dice el apóstol Pablo ahí, y unido entre sí por todas las coyunturas, que dice que se ayudan mutuamente, va dando su crecimiento correcto, perfecto, hasta que podamos alcanzar la plenitud de Cristo. La llenura de Cristo, a llegar a ser ese varón perfecto, a dar esa estatura, a dar esa medida y que no nos falte nada. Alabo a Dios por estas enseñanzas preciosas, por estas predicaciones hermosas que el Señor nos revela para que la iglesia se fortalezca y se forme en el carácter de Cristo en ella. Que el carácter de Cristo sea formado en todos nosotros, hasta dar esa medida y enseñarle al mundo que Jesucristo es el Señor y es el que gobierna todo, aleluya, y que bajo su autoridad está todo el poder. El mundo puede inventarse cosas y decir cosas, pero ya en su palabra está todo escrito. Nos podemos dar cuenta, si entendemos la palabra, de todo lo que están viendo y oyendo nuestros ojos y nuestros oídos. Como la gente corre de un lado para otro, angustiados, desesperados, pidiendo ayuda de una forma, de otra forma. Pero nadie piensa en convertirse y volverse a su Creador y decirle: Padre, perdóname. ¡Sálvame! Quiero ser parte de tu cuerpo, de la iglesia. Es tiempo de que todo ser viviente se convierta al Señor. Todo el que ha oído esta palabra, venga a los pies de Cristo y se convierta al Señor para que el Señor salve su alma y se convierta en un discípulo poderoso en las Escrituras. El Señor le ama y no quiere que nadie se pierda. Él es amor, pero también nos pide que nos amemos unos a otros y que lo amemos a Él así como Él nos ha amado. Ese es el carácter del amor de Cristo. Bendito Señor que estás en los cielos. Te pido, si en esta hora, Señor, alguien no está caminando correctamente y haciendo, Señor, lo que se ha enseñado, que venga a tus pies y se reconcilie contigo. Y si no te ha conocido, que hoy haga de ti la salvación de su alma. Que hagan de ti su Señor. Que te teman, que anden por tus caminos, que te sirvan. Padre,
que sus nombres puedan estar escritos en el libro de la vida, que no sean borrados nunca. Perdona, Señor, los pecados de tu pueblo y que se vuelvan a ti, Señor, para que tú te vuelvas a ellos. Como dijo Daniel y dijo Nehemías y dijo Esdras, nuestros padres pecaron, nuestros príncipes, nuestros gobernantes, nuestros reyes, todos nosotros, el pueblo, hemos pecado, no hemos hecho conforme a los mandamientos que nos has dado. Todos los hemos desobedecido. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para que de corazón sincero nos convirtamos a ti y seamos esos miembros del cuerpo de Cristo, agradables y perfectos para ti, Señor. No importa que para los seres humanos seamos lo peor, pero para ti, Señor, somos especial tesoro. Somos joyas preciosas. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que te son fieles, que te aman, que te respetan, que te temen. Y aquellos, Señor, que hoy se arrepienten, recíbelos, escríbeles su nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. Que todos, Señor, a una vengamos y nos arrepintamos y nos convirtamos al Dios del cielo y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste. Oh, Señor, esas palabras que dijo Juan el Bautista: detrás de mí viene otro que es más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Oh, decía, este es mi Hijo amado. A Él oíd. En Él tengo contentamiento. En Él tengo complacencia. Escúchenlo a Él. Hagan como Él les dice. Sí, Señor. Ayuda a toda esta gente hoy, Señor, a que se conviertan de corazón, a que sus corazones sean circuncidados, para que te amen y para que hagan tu obra. En el nombre de Jesús. Si hay un enfermo, sánalo, Señor. Si hay algún afligido en esta noche, consuélalo, Señor, trae regocijo y alegría a su vida. Padre, si hay alguno que tiene problemas, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdalo y fortalécelos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Te pido, Señor, misericordia por aquellos, Señor, que por estas enfermedades, Señor, que se están dando, han perdido a sus seres queridos. Que primero se conviertan a ti, Señor, y les ayudes y les des consuelo. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdalos. Si están enfermos, sánalos. Si están, Señor, poseídos, libértalos en el nombre de Cristo. Que tu palabra se convierta en una verdad, Señor, completa en la vida de todos. Que lo que dice tu palabra se haga, Dios. Que tu voluntad se cumpla, Señor amado, y no la de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Y ayúdanos a que pronto, Señor, estemos juntos de nuevo para adorarte con un corazón circuncidado, verdadero, como gente nacida de nuevo, Señor. Discípulos obedientes, dispuestos a ser enseñados, Señor, de todo lo que tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a cada uno, a todos los que están conectados. Los guardamos en el nombre de Jesús y los bendecimos de todas las naciones, de todo Centroamérica y de todo Estados Unidos. Bendiciones para cada uno.
Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles con la ayuda del Señor en el discipulado. Bendiciones. Amén.